También agradeceros obviamente a todas las personas que habéis venido a escucharme, y espero, bueno, hacer una charla un poco amena. Tampoco voy a meterme mucho en conceptos, digamos, más técnicos, y un poco vamos a observar, ¿no?, la trayectoria y la vida y la obra de un autor que la verdad es que es muy interesante, muy fascinante, y además ha supuesto una de las grandes influencias, digamos, en el estudio de las religiones. Además, Mircea Eliade nace en el seno de una pequeña familia burguesa ilustrada en 1907. Él se cría en el entorno de esta Rumanía de los primeros años, de las primeras décadas del siglo XX. Él ya desde pequeño, cuentan los autores que, digamos, han tratado más su biografía, ya desde pequeño demostró, digamos, un talento sobre todo a la hora de escribir. Él participó, por ejemplo, en concursos de literatura infantil. De hecho, por ejemplo, hay un autor de la Universidad de Castilla-La Mancha que se llama Gonzalo López Sastre, en el que le iba a calificar como una especie de Goethe infantil, ¿no?, que recoge esta idea de prodigio literato. Él además desde muy pronto se interesa en el estudio de las religiones, en el estudio de lo religioso, en las culturas comparadas. Él, por ejemplo, desde muy pequeño ya en el liceo estudia diferentes idiomas. Hay que recordar que Eliade llegó a... hablaba perfectamente francés, italiano, inglés, alemán. Es decir, que ya desde muy joven le interesó todo este mundo de la religiosidad, del estudio comparado. Él en la universidad, digamos que profundiza más en todas estas intereses, ¿no? Y él desarrolla su trabajo sobre todo en dos campos claramente diferenciados, y que además van a empapar toda la obra tanto literaria como la obra, digamos, más referida al estudio de las religiones del propio Eliade, que son, por un lado, la filosofía renacentista y, por otro lado, el pensamiento oriental. El pensamiento oriental, para Mircea Eliade, es básico. Cualquier persona que lea una de sus obras se ve claramente que la influencia del pensamiento oriental está casi en la totalidad de sus obras. Él, en cuanto a la filosofía renacentista, además, y no es, digamos, nada, o digamos que es algo a valorar, él se interesa mucho por la historia o por la vida y la obra de Pico della Mirandola, que es uno de los personajes del Renacimiento italiano, digamos, de mayor relevancia, y además se interesa en él, digamos, no por una cuestión banal, porque Pico della Mirandola es uno, digamos, de los padres de la hermenéutica moderna, de lo que luego influenciará, digamos, en el desarrollo del pensamiento moderno, en estos grupos más esotéricos, digamos, ¿no?, que intentan recoger estas religiosidades antiguas, como por ejemplo la masonería, los rosacruces, luego ya en el siglo XIX la rama dorada, ¿no?, inglesa. Todo ese esoterismo pues también va a estar muy presente en la obra de Eliade. En cuanto al pensamiento oriental, bueno, él mientras está estudiando esta filosofía renacentista, él viaja a Roma. Concretamente él tiene contacto con Giuseppe Tucci, y en esos años que pasa en Roma, que son, bueno, no llega al año, más o menos un año, entre el 1927 y el 1928, él ahí descubre, digamos, leyendo la biblioteca personal de Giuseppe Tucci, descubre aún más, profundiza más en la filosofía renacentista, y es cuando empieza a interesarle todo el pensamiento oriental. Tanto es así que solicita una beca a Giuseppe Tucci, y este le envía junto al profesor y al maestro Dasgupta en la Universidad de Calcuta, en el propio año 1928. Él, por lo tanto, viaja a la India, donde allí, en brazos, digamos, o amparado por este maestro Dasgupta, pues descubre todo el pensamiento oriental, la meditación, estudia sánscrito, y por lo tanto se empapa dentro de todo ese contexto cultural oriental, que, como digo, va a estar muy presente en toda la obra de Eliade. Él, bueno, se cuentan, me acuerdo cuando nos dio clase Francisco Díez de Velasco, que es uno de los autores que más ha tratado la vida de Eliade, contaba una anécdota
cuando Eliade estaba en la Universidad de Calcuta con Dasgupta, bueno, él en sus diarios, que tiene relación con esta anécdota que Francisco Díez de Velasco nos contaba, él cuando estaba estudiando en la Universidad de Calcuta, una de las hijas de Dasgupta, que era Maitreya, él se enamora perdidamente de Maitreya y de hecho la ve como una diosa casi en la tierra. Él narra la anécdota como que estaba en la biblioteca estudiando todo este pensamiento oriental y a la hora de ir a coger un libro, pues su mano rozó la mano de Maitreya y él como ahí tuvo una especie de descubrimiento de la belleza de Maitreya, porque él es muy descriptivo siempre cuando narra, muy, digamos, le gusta mucho este tipo de literatura, ¿no? Y él cuenta que él se enamoró perdidamente y que claro, Dasgupta se enteró y por eso Dasgupta, al ver que quería, digamos, tener una relación más íntima con la hija, y de hecho el propio Mircea Eliade dice en una frase, que esto lo comentaba también Gonzalo López Sastre, dice en la frase, lo que tenía que ocurrir ocurrió, ¿no? En referencia a Maitreya, y que por eso Dasgupta le echó de la escuela y entonces él se tuvo que ir. Francisco Díez de Velasco nos contaba que cuando él publicó estos diarios muchos años después y Maitreya leyó todo eso, se puso en contacto con él para decirle que lo que estaba contando no era verdad, no había ocurrido absolutamente nada, que todo lo que él decía era mentira y que en realidad a él le habían echado de la escuela porque no dominaba bien el sánscrito. Entonces, esta anécdota que parece pura curiosidad, narra yo creo bien cuál era la personalidad de este autor, ¿no? De Eliade, que se veía incluso él mismo como una especie de, no profeta, pero sí una especie de enviado para el estudio de la religión. O sea, él el pensamiento religioso no lo separaba digamos, del pensamiento profano, ¿no? Como luego veremos más, pero él lo sagrado y lo profano, al hacer esta distinción, lo ve como cosas muy unidas y en su propio pensamiento y en su propia obra aparece. Bueno, él, pues eso, cuando le echan o se va de esta Universidad de Calcuta con Dasgupta, él decide ir al Himalaya en 1930. Es la fenomenológica, que es la que defiende Van der Bleu, pero que recoge sobre todo la obra de Rudolf Otto, este concepto de lo luminoso, ¿no? En esta obra pequeña, que es lo santo, la racionalidad y la irracionalidad de lo sagrado. Pues él también va a tener, y además muchísima influencia de toda esta escuela fenomenológica, que desarrollo, ya digo, la escuela fenomenológica se centra más que en las estructuras del pensamiento, que es un poco más de Dumézil, ¿no? Y cómo se desarrollan estas estructuras a lo largo de la historia. La posición fenomenológica se interesa más por la experiencia personal, es decir, lo que comentaba antes de cómo las personas se desarrollan con lo sagrado, desarrollan su propia religiosidad, este concepto de lo luminoso, como las sensaciones que le provocan al sujeto ante lo sagrado, ante lo divino. Y por lo tanto es una escuela que se centra en buscar la esencia, el núcleo de la religión, es decir, cuál es el elemento común a todas las religiones, cuál es el origen primario de toda religiosidad, ¿no? Y eso va a influir muchísimo, muchísimo en la obra de Eliade. Bueno, la tercera escuela, y no menos importante, es la escuela, digamos, más historicista, que es la que se creó en la Italia de esta época, finales de los 40, principios de los 50, en la que, influenciados por la obra de Benedetto Croce, que defiende esta escuela historicista, es decir, entender los fenómenos religiosos no como algo personal, sino como algo social que está imbuido dentro de una cultura propia. Y estos análisis de intentar buscar la esencia, de romper las estructuras de los contextos culturales y tal, pues les choca mucho. Entonces prefieren estudiar un fenómeno religioso en un contexto propio, analizar ese fenómeno y luego compararlo con otros fenómenos que también hayan sido estudiados en su campo, en su cultura, ¿no? Y esta va a ser, obviamente, la premisa de la Escuela de Roma, defendida por Pettazzoni, que tendrá contacto directo, ya digo, con Eliade. Y luego sus sucesores, ¿no?, de esta escuela, Brelich, Bianchi, Martinetto, todas estas que van a desarrollar todo este pensamiento del estudio de las religiones como historia de las religiones, es decir, cada fenómeno en su cultura, cada fenómeno
en su sociedad y luego hacer una comparativa entre cada fenómeno, entre cada religiosidad. Estas tres, digamos, estas tres escuelas son las que van a influir claramente en la obra de Helíade, y por ello, digamos, en todas sus obras aparece historia de las religiones, fenomenología de las religiones, esencia, hierofanía, que hierofanía es un concepto que además recoge el concepto de lo luminoso de Rudolf Otto, ¿no? Que bueno, no me puedo centrar mucho en explicarlo, pero es esta idea de las sensaciones que se tienen o las expresiones de lo sagrado, sería una buena definición. ¿Cómo se expresa lo sagrado, ¿no? Y hierofanía, por lo tanto, es cada símbolo, cada expresión de esto de lo sagrado. Es un concepto que Helíade está constantemente utilizando como digamos, sujeto de estudio de su vida, ¿no? Porque murió con 40 y pocos años, en el año 57. Es una persona, pues bueno, no me puedo extender mucho en su vida, que tuvo contacto directo con Helíade, se carteó con Helíade, de hecho le reseñó el tratado de historia de las religiones, le hizo una reseña, porque hablaban entre ellos en italiano, porque Ángel Álvarez de Miranda pasó muchos años en Roma, se hablan en italiano, te he hecho una reseña, y el otro le contesta, gracias por la reseña. Álvarez de Miranda le dice que hay una serie de cosas que él no está de acuerdo, y claro, es cuando Mircea Eliade pues le dice que va a publicar un nuevo libro en el que lo va a corregir. Estas cartas y esta relación de Eliade con Álvarez de Miranda lo analiza mucho Francisco Díaz de Velasco, cuando nos daba las clases en el máster las comentaba. Y además es que Ángel Álvarez de Miranda tuvo mucha relación con Roma. Él fue, digamos, discípulo directo de Pentazzoni, por lo tanto él la historia de las religiones la conocía, y de hecho él hizo sus obras en historia de las religiones. Justo el año que viene se cumplen 60 años de la muerte de Ángel Álvarez de Miranda y apenas se conoce su obra, ¿no? Él tiene una tesis espectacular que hace en Italia sobre la simbología del toro y el concepto de los sagrados en el toro, desde la península ibérica prerromana incluso, en torno a las corridas y en toda la festividad taurina, que está traducido ahora por el título de Ritos y Juegos del Toro. Él, además en el contexto en el que vive, es una persona muy peculiar, porque en el año 54 consigue consigue aprobar la creación de la Cátedra de Historia de las Religiones en la Universidad de Madrid, que es la antigua Universidad Complutense, en un momento histórico en el que España, obviamente el catolicismo estaba muy presente. De hecho, Francisco Díaz de Velasco contaba esta anécdota de que en el tribunal de aprobación de la cátedra estaba uno de los cardenales, ¿no? Un obispo o algún representante de la iglesia. Claro, el representante de la iglesia decía, pero religión es en plural, si religión solo hay una, ¿no? Y entonces, claro, meter en ese contexto todo el estudio de las religiones de manera comparada, de intentar eliminar este religiocentrismo, y pues resulta muy, muy curioso. Tanto es así que, por ejemplo, Ángel Álvarez de Miranda creó una obra para estudiar la religiosidad en Lorca, en esa época, que resulta como algo, no sé, de hecho está en su obra. Cuando la publicó tuvo que cambiarle el nombre, obviamente, no le puso este nombre, le puso el nombre concreto de poesía y religión, y lo publicó como un artículo. Pero bueno, luego ha sido su hijo, Pedro Álvarez de Miranda, que es catedrático de la Autónoma y además es, si no me equivoco, miembro de la Real Academia, lo publicó y ya le cambió el nombre, ¿no? Y le puso el nombre de La metáfora y el mito, intuiciones de la religiosidad primitiva en la obra de Lorca, ya un poco respetando el título que él tenía de inicios, ¿no? Incluso él en su tesis española habla sobre el concepto de la historia en Polibio y de la irreligiosidad de Polibio. O sea, me refiero, es un hombre que no ha sido estudiado porque desgraciadamente murió en el año 1957 debido a una enfermedad degenerativa, pero que, digamos, si esa persona hubiera continuado su obra, pues quizás el estudio de las religiones en España hubiera sido muy distinto, ¿no? Entonces yo desde aquí me gustaría hacer ese homenaje a Ángel Álvarez de Miranda, que además, como digo, en 2017 se cumple en los 60 años de la muerte de este autor, porque es realmente muy interesante, y yo creo que las personas que nos estamos dedicando al estudio de las religiones debemos un poco ver a Ángel Álvarez de Miranda, como a Helíade igualmente. A Ángel Álvarez de Miranda debemos
darle el valor que tiene Ángel Álvarez de Miranda, que en tan pocos años hiciera cosas tan increíbles, ¿no? como las que he contado. Y un poco es eso, ¿no? Y entonces desde la Asociación de Jóvenes Investigadores de Ciencias de las Religiones, que además es un proyecto que bueno, lo empezamos a idear entre las personas que lo montamos en mayo de este año, no la hemos abierto, digamos, de cara al público hasta principios del mes de noviembre, ¿no? Y ya somos una veintena casi de socios. Pues desde esta asociación queremos un poco, a través obviamente del apoyo institucional que nos da el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, pues un poco reivindicar todo este estudio de las religiones desde una manera confesional, desde una manera científico-social, y en ello estamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a montar un encuentro de jóvenes investigadores en Ciencias de las Religiones para abril del 2017, y estamos a punto de publicar el cartel para unas charlas que hemos montado sobre religión, redes sociales, religión internet, captación, que serán a finales de enero. Entonces, bueno, pues